Sí, profe, se le escucha bien. Bueno, entonces seguimos. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, entonces preguntas, dudas, sospechas o inquietudes de esto. Yo creo que está claro, ¿cierto? Costo de capital simplemente es un promedio del costo del pasivo y del patrimonio. Ya sabemos que el costo del pasivo hay que quitarle el tema del impuesto, o más bien, sí, quitarle ahí el tema del impuesto, nada más tener en cuenta el uno menos la tasa y ya. Vale, simplemente al final calculamos un porcentaje. Bueno, ¿y qué hacemos con ese porcentaje? ¿Cierto? Porque esa es la pregunta que podrían estar haciendo ustedes entonces. Bueno, pero ¿y ese porcentaje para qué nos sirve? Bueno, como yo sé que ese es el costo de capital, eso es lo que me cuesta a mí tener esos dineros, esos recursos ahí invertidos en la empresa. Entonces podría calcular ese costo. ¿Cuál es el costo por el uso de los activos? ¿Y cómo calculamos ese valor, ese costo por el uso de los activos? Bueno, simplemente tenemos que tomar los activos netos de operación, que son los que habíamos mirado acá, ¿cierto? Activos netos de la operación, que aún no sabemos cómo se calculan, ya lo vamos a ver, y lo multiplicamos por el WACC o por el costo de capital. Vale, es así de simple. Ahora, ¿cómo calculamos esos activos netos de operación? O más bien, ¿qué son? ¿Cierto? Yo por aquí tengo un cuadrito. Ahí se ve bien. Se ve bien ahí, sí. Sí, profe, sí se ve bien, sí se ve bien, profe. Bueno, miren, los activos de operación son, son todos esos activos, ¿cierto? Ya ustedes saben que son los activos que se requieren para que la empresa opere, o sea, genere la operación, la actividad económica a la que ella está destinada. Ejemplos de activos de operación, aquí los tenemos, ¿cierto? Las cuentas por cobrar a clientes, inventario, mercancías o existencias, construcciones y edificaciones, maquinarias y equipos, flota y equipo de transporte, equipo de computación, equipos de oficina, muebles y enseres. Vale. Es decir, aquí tendríamos nosotros el, el, el CAT, ¿cierto? El capital de trabajo operativo, el que habíamos mirado ahorita. No el neto, sino el operativo solamente. Recuerden que el neto es el que se le resta los proveedores y las otras cuentas por pagar. Esto solamente sería el cateo y se le está sumando, ¿cierto? Los activos fijos. Pero aquí hay que tener un par de consideraciones porque, por ejemplo, aquí dice cuentas por cobrar a clientes. Aquí solamente se incluyen las cuentas por cobrar que generan ventas. No podemos incluir ahí cuentas por cobrar a socios o a empleados, a ninguno de estos. Solamente lo que tiene relación con la operación. Por eso se llaman activos de operación. Y los inventarios también, ¿cierto? Se supone que todo lo que yo tengo ahí en mercancías para vender, ¿cierto? Ahí tengo que excluir de pronto si yo tengo algunos inventarios. Recuerden que hay tres tipos de inventario. El inventario que yo tengo para la venta, los inventarios con los que yo genero la producción, si soy una empresa industrial, si las materias primas, el inventario de productos en proceso, ¿cierto? Aquí estamos hablando del inventario que se vende. O puedo tener también insumos que se van a consumir en la empresa, ya sea para la producción o para la prestación de algún servicio. Por ejemplo, lubricantes, combustibles, herramientas, o sea, que no se ven. Entonces aquí solamente es el inventario que yo voy a destinar para la venta. Y Profe, ¿sí? una preguntita. ¿Cómo se trata ahí el inventario cuando es en consignación? El Pues inventario ya en que no, consignación.
Sí, señor, ya que también pues requiere de mano de obra, de espacio, por ejemplo, una bodega, ese tipo de costos o de gastos, pero como tal no le pertenece a la empresa, pero la empresa se está beneficiando de él al momento de la venta. Bueno, si nosotros tenemos en cuenta el concepto de activo, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice el activo? El activo es un recurso controlado por el ente del cual se espera que se generen beneficios económicos futuros que provienen de actividades del pasado. Lo mismo que pasa con los leasing financieros, ¿cierto? Podríamos también, porque yo tengo la custodia de esos bienes y yo estoy obteniendo un beneficio, ¿cierto? Entonces podría incluirlos, porque al final yo los puedo vender y obtengo ingresos, ¿cierto? Ahí el tema es que en consignación me toca devolver parte de esos inventarios que yo no logré vender, ¿cierto? Ahí de pronto es donde está el tema de la duda. Exactamente. Yo lo que podría hacer es obtener de pronto de información pasada, como un estimado de cuánto de esos inventarios yo estoy devolviendo en promedio y podría de pronto restárselo. Vale. Aunque estos activos de operación, cuando yo voy a hacer estos cálculos, yo tomo es como un promedio de los activos que yo tenía al inicio del año, ¿cierto? El inicial que yo tenía al principio del año con el final. Porque todo esto va cambiando mes a mes, ¿cierto? De pronto los activos fijos no cambian mucho, pero lo que es cuentas e inventarios sí cambian. Entonces yo tengo que hacer como un promedio entre lo que yo tenía al inicio y el final para poder hacer estos cálculos. Vale. Ok, profe. Bueno, entonces, bueno, como le estaba comentando, hay que también tener en cuenta consideraciones en tema de los activos fijos, porque no es que yo voy a tomar todos los activos fijos, solamente los que hacen parte de la operación. Por ejemplo, si yo tengo propiedades de inversión, que ya ustedes, bueno, para resumir las propiedades de inversión, recuerden que ese es un concepto nuevo, tenemos nosotros en el balance propiedades, planta y equipo, y tenemos propiedades de inversión. Las propiedades, planta y equipo, o más bien las propiedades de inversión, pueden ser terrenos o edificaciones de los cuales yo espero tener que plusvalía, que la plusvalía se entiende como un aumento en el valor de los bienes producto de factores externos. Un ejemplo podría ser las valorizaciones o rentas, es decir, cuando yo alquilo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un lote que compré, pero no lo uso para la operación, para mi negocio, sino que lo tengo alquilado, eso es una propiedad de inversión. Si yo, por ejemplo, compré un lote, pero no tengo ninguna destinación, lo compré para que la competencia no montara ahí, porque el lote está al lado de mi negocio, entonces yo lo compré para que no me monten una competencia ahí, ¿cierto? Porque a veces hacen eso los negocios. No tengo ninguna destinación, eso es una propiedad de inversión. Y las propiedades planta y equipo son las demás que están aquí. Entonces, yo también tendría que tener en cuenta eso. O sea, cuáles son los activos, esas propiedades planta y equipo que estoy destinando únicamente para la operación. Aquí también, si tengo, por ejemplo, maquinarias descompuestas, dañadas, que no están siendo usadas, también tendría que excluirlas. Entonces, son las actividades de los activos de operación son estos, pero hay que tener en cuenta esas consideraciones, ¿vale? Bueno, yo les decía que hay muchísimas maneras de calcular. Hay como 6 métodos. Que esos métodos, ¿de dónde salen? Bueno, esos métodos los utilizan las empresas y también se enseñan en las universidades. Entonces, no significa que uno sea mejor que el otro. Todos van a dar valores diferentes. No hay que demeritar a ninguno. Simplemente son dependiendo de la ocasión, del que quiera usar la empresa, ¿cierto? Pueden usar cualquiera de estos métodos.
Por ejemplo, aquí tenemos el método 1, dice las cuentas por cobrar, se le suman los inventarios o existencias, se le restan los proveedores, miren que aquí tenemos el KTNO, el neto, ¿cierto? Miren que aquí nos dicen que no está el neto, pero acá en este método sí incluyen el tema de los proveedores, y le suman todos los activos fijos netos. El activo fijo neto, porque obviamente estamos ya descontando la depreciación. ¿Se acuerdan que el activo fijo neto bruto, el activo fijo, cuando hablamos de activo fijo nos estamos refiriendo a las propiedades, planta y equipo? El bruto, ¿cierto? Es el valor tal cual como yo lo compré, ¿cierto? Es el valor histórico, el valor de compra. Y a ese se le va a restar la depreciación acumulada. ¿Vale? Eso me va a dar obviamente el activo fijo neto. Si nosotros vemos, por ejemplo, el tallercito que estamos nosotros haciendo, en el balance, acá yo no, así ya yo grabé. Aquí tenemos, por ejemplo, propiedades, planta y equipo. ¿Sí lo ven? No sé por qué esto no aumenta. Dice propiedades, planta y equipo bruto. O sea que aquí todavía no tiene restada la depreciación. Entonces aquí está la depreciación acumulada y aquí está ya la propiedad, planta y equipo neto. 500 millones menos los 40 da 460. Aquí de pronto le faltó poner la palabra neto, ¿cierto? Propiedad y planta y equipo neto. Ahí está. Y uno por lo general en el balance lo presenta así. Es decir, pone la parte bruta y luego le hace la resta de la depreciación acumulada para calcular el activo neto. Vale, miren que aquí cuando suman nada más tienen en cuenta el neto, no incluyen el bruto y la acumulada. Vale, por lo general siempre se presenta así. Como que para que la persona que esté viendo sepa, ¿cierto? Cuánto se le ha disminuido a ese activo fijo. Vale, entonces ahí tendríamos, ¿cierto? Si al KTNO le sumamos los activos fijos, ya tendríamos los activos netos de operación. Vale, ese es un método. Hay otro. Dice, el total del activo corriente, le restamos el pasivo corriente, le sumamos el pasivo corriente con costo financiero. Es decir, dentro del pasivo, yo tengo un pasivo que estoy pagando intereses, ¿cierto? Ese pasivo es el que tiene costo financiero. Eso me va a dar como resultado, es decir, el activo corriente menos el pasivo corriente más el pasivo corriente con costo financiero, me va a dar el NOF, que son las necesidades operativas de fondo. Y si a ese NOF le sumamos los activos fijos, entonces ahí estaríamos obteniendo el activo neto de operación. Vale. Miren que es otra fórmula totalmente distinta. Tiene su parecido, pero nos va a dar un valor distinto. Método 3. Total activo corriente. Este es muy parecido a este, ¿cierto? Pero aquí estamos sumando, aquí no le estamos, aquí estamos teniendo en cuenta, ok, aquí le estamos quitando el pasivo con costo financiero. Este total activo corriente menos el pasivo corriente sin costo financiero y le sumamos el activo fijo neto. El método 4 dice total del activo menos pasivo corriente sin costo financiero y le sumamos los activos no operativos. Método 5, pasivo financiero de corto plazo más pasivo financiero a largo plazo más el total del patrimonio. Este no le suena familiar. Dice activo neto financiado. Así le llaman en esta fórmula, pero miren que aquí estamos básicamente obteniendo el activo. Es decir, todo el activo de la empresa sería el activo neto de operación. Y el método 6, si se activo corriente menos pasivo corriente, nos da el capital de trabajo y le sumamos los activos fijos netos. Vale, entonces
todos estos métodos se usan en las empresas grandes usan estos métodos. Este es como una recopilación de los diferentes métodos que usan las empresas y que se enseñan en las universidades. Y como les repito, ningún método es mejor que el otro, simplemente son diferentes maneras de calcular los activos de operación, ¿vale? Los activos netos de operación. ¿Alguna pregunta? Profe, ponga lo que se vea desde el 4 hasta el 6 para tomarle Del 4 una hasta el 6, pantalla. ya tú le tomaste del 1 al 3. Sí. A ver, ahí. O se puede jalar para acá, para que quede más grandecito. Voy a agruparlos de una manera diferente para que quepan todos y podérselos enviar a todos. Ahí se ven. Bueno, ya saben que este es la forma de calcular los activos netos de operación. Ahí está. Listo, ya lo tienen. Bueno, ahí se los mandé a la estudiante para que se los envíe a ustedes. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces sigamos acá. Entonces estábamos por aquí. Yo les decía entonces que el costo por el uso de los activos, el costo del uso de los activos, es igual al activo neto de operación, que ahí ustedes tienen 6 métodos para calcularlo, y eso se le multiplica por el WACC, por el costo de capital, WACC o el CK, que también lo podemos llamar como CK. Listo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Preguntas? Ahora, ¿cómo sabemos que la empresa está generando valor? Hay dos maneras de hacerlo. Hay dos formas de hacerlo. Una es a través de la utilidad operativa y el costo por el uso de los activos. Entonces, obviamente la utilidad operativa después de impuestos ya ustedes la tienen, ya saben cuál es, está en el estado de resultados, ¿cierto? Ahí la tenemos. Entonces, si esa utilidad operativa después de impuestos es mayor al costo por el uso de los activos, entonces la empresa está generando valor. ¿Vale? Y si la utilidad operativa después de impuestos es menor al costo por el uso de los activos, entonces en vez de generar, estoy destruyendo valor. ¿Vale? ¿Se entiende? Porque obviamente este del costo por el uso de los activos que me está diciendo, es decir, que yo tengo ahí, eso es lo que me está ocasionando, ¿cierto? El valor, porque eso me va a dar un valor. Eso es lo que a mí me cuesta, ¿cierto? Tener los activos ahí en la empresa, que la empresa los use. Vale, todos esos activos que ya vimos, ¿cuáles son? Los activos netos de operación generan un costo y ese costo obviamente es multiplicándolo por el WACC. Entonces yo tendría que generar mi utilidad operativa después de impuestos debería ser mayor a ese costo. Vale, sí se entiende. Hola, se fueron. Están almorzando. Todavía es muy temprano. Vale, ¿se entiende hasta ahí? Sí, profe. Ok, ahora, la otra forma de saber si la empresa está o no generando valor o destruyéndolo es a través de la rentabilidad. ¿Cierto? Ya lo hicimos a través del costo por el uso de los activos. Pero ahora lo podemos hacer por el lado de la rentabilidad. La rentabilidad del activo neto. ¿Cierto?
este indicador no lo hemos visto, ¿cierto? Esa es la RAN, se conoce como la RAN. Y aquí ya les puse la fórmula. Rentabilidad del activo neto, ¿cierto? Que es muy parecida a ¿cuál? Una que vimos ayer. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo los indicadores? Había una que se llamaba el ROA. ¿Se acuerdan? Miren, el ROA. El ROA es la rentabilidad del activo, pero ¿cierto? Aquí tomando el total de los activos. Acá la RAN, que significa, ¿cierto? La rentabilidad del activo neto, ¿cierto? De la operación. Tomamos la utilidad operativa después de impuestos, que es muy similar a la utilidad neta, y le vamos a dividir sobre los activos netos de operación. Acá estamos dividiendo el total de los activos, ¿cierto? Que en algunos métodos, ¿cierto? En algunos métodos de los que vimos para calcular ese activo neto de operación, como por ejemplo, ¿dónde es que está? El método 5. Aquí en este método 5 coincide el activo total, ¿cierto? Porque mire, pasivo de corto plazo, pasivo de largo plazo, total patrimonio. Ahí estaríamos calculando es el activo, total del activo, o sea, todo el activo sería... Entonces ahí en ese caso el ROA sería igual a la RAN, ¿cierto? Pero si usamos cualquier otro método, ya la ROA va a ser diferente a la RAN, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿vale? Bueno, entonces, si nosotros calculamos esa rentabilidad del activo, la rentabilidad del activo neto, que ya sabemos cómo se calcula, y si esa rentabilidad es mayor al WACC, que ya sabemos también que es, ¿cierto? Es el costo de capital ponderado, entonces estamos generando valor. Pero si por el contrario esa rentabilidad del activo neto es menor a la WACC, entonces estamos destruyendo valor. Vale, ¿se entiende hasta ahí? Obviamente esto me va a dar un porcentaje, ¿cierto? Supongamos que la rentabilidad del activo me está dando el 40 y yo tengo que mi WACC es del 25%. Ahí estoy generando valor, porque mi costo, el costo del capital, ¿cierto? Es menor a la rentabilidad que me está generando el activo. Vale. Pero si por el contrario la rentabilidad del activo me está dando el 10% y el WACC me está dando el 15%, ahí tenemos problemas, ¿cierto? Estoy destruyendo valor porque tengo más costo de lo que realmente me está generando el activo. Entonces ahí estoy destruyendo valor. Vale. Es muy simple de entender. Ahora, a todas estas no hemos dicho entonces cómo se calcula el EVA, ¿cierto? Entonces el EVA lo sacamos de este análisis. De este análisis que acabamos de hacer sale el EVA. Salen las dos fórmulas del EVA. Una con base al primer análisis, ¿cierto? La utilidad operativa comparándola con el costo por el uso de los activos. Y la otra fórmula va a salir de la rentabilidad del activo frente al WACC. Entonces la tenemos aquí. Aquí tenemos las dos fórmulas del EVA. La utilidad operativa después de impuestos, el WODI, menos, ¿cierto? Los activos netos de operación por el costo de capital, que ahí estaríamos obteniendo, ¿cierto? El costo de la utilización de los activos netos de operación. Entonces, si este valor es mayor, ¿cierto? Porque el EVA va a dar es un valor. El EVA es un valor. Entonces, si nos da mayor a 0, ¿cierto? Eso significa que yo estoy generando valor, ¿cierto? Por eso el EVA se llama, ¿qué es lo que traduce EVA? Economic Value Added, ¿cierto? Valor económico agregado. Es decir, ¿cuánto le estoy agregando yo a mi empresa? ¿Qué valor le estoy agregando a mi empresa? De acuerdo a los resultados de la operación. O también lo puedo calcular de la siguiente forma. Los activos netos de operación, le voy a multiplicar la diferencia entre la RAN y el WACC.
o el costo de capital. Vale, cualquiera de las dos formas que yo utilice me tiene que dar el mismo valor. ¿Alguna pregunta? Cuando una empresa adquiere activo por leasing, eso hace parte de los activos netos de la operación. Depende. Si esos activos los está usando para la operación, si se incluyen. Porque recuerden que la norma es clara y me permite a mí incluir esos bienes dentro de mis activos. ¿Cierto? Porque de hecho ese fue el concepto que más cambió, el concepto del activo. Porque anteriormente el concepto que manejábamos antes estaba muy ligado a la propiedad, a la tenencia del bien. Es decir, debería ser mío, tenía que ser mío para poder incluirlo dentro del balance. Pero hoy en día, con el cambio en la definición de los activos, podemos incluir activos que no son míos. Es más, tendría yo que sacar activos que son míos que de pronto no cumple con la definición. Por ejemplo, si la empresa tiene un cuadro en la oficina del gerente, ese cuadro, por la definición anterior de activo, estaba ahí como otros activos, ¿cierto? Pero con la definición actual, no debería ser un activo porque de pronto no está generando beneficios económicos futuros. Está simplemente como decorativo. Eso habría que llevarlo como a un gasto directamente. Entonces miren que se pueden dar las dos situaciones. Activos que son míos o bienes que son míos pero no los puedo incluir como activo. O bienes que no son míos pero como yo los utilizo, ¿cierto? Les saco provecho. Debería incluirlos. Aquí el tema no es que si es mío o no es mío. Aquí el tema es si lo estoy usando en la operación del negocio. ¿Vale? ¿Se entiende? Bueno, yo creo que esta partecita la podemos mandar para allá. Bueno, aquí la RAN no salió. Vamos a... Ok, aquí, ahí está. Ah, pero salió la cosa esa. Espérense ahí. Ok, ahora sí. Vamos a coger aquí y aquí donde salga la RAN y todo. Listo, ahí está. Bueno, entonces allá les mandé también el pantallazo de esta parte aquí. Entonces, ya sabemos, vamos a hacer una recapitulación. Sabemos que podemos saber si la empresa genera valor de dos formas. Una a través de la utilidad operativa, después de impuestos, comparándola con el costo por el uso de los activos. Que ya sabemos que ese costo por el uso de los activos se calcula multiplicando los activos netos de operación con el WACC. O comparando la rentabilidad del activo neto con el WACC. ¿Cierto? Si es mayor la rentabilidad sobre el WACC, hay generación de valor. Y si es menor, entonces hay destrucción. ¿Cómo calculamos la rentabilidad del activo neto, la RAN? Utilidad operativa después de impuestos sobre los activos netos de operación. Vale, queda claro hasta el momento. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo para que quede claro esta parte. A ver, sí. Bueno, aquí tenemos ya nos dan los activos netos de operación. Si tienen el archivo abierto, ábranlo, busquen la hojita del EVA. Vamos a utilizar la que dice EVA. Vale, EVA. Donde hicimos el costo de capital. Ahí ya está la parte que yo escribí y todo eso. Aquí abajo tenemos un ejercicio muy sencillo para que veamos el funcionamiento y la demostración del EVA. Vale.
Bueno, calculen el costo de capital. A ver si entendieron. Calculen el costo de capital. Aquí creo que no les he dado es el costo del patrimonio. Vamos a suponer que es el 30%. Vale. Ahí está. Escriban ahí en el patrimonio el costo anual después de impuestos del 30%. Y aquí antes de impuestos es... Tasa o tarifa de impuesto del 25. ¿Cierto? Ok. Bueno, hagan el cálculo del costo de capital a ver si les quedó claro y me dicen cuánto les dio. Voy por agua. Listo, ya lo calcularon. ¿Cuánto sería la participación aquí del pasivo? 40%. 40, ¿cierto? Simplemente dividimos el total de las obligaciones sobre la suma de los dos, ¿cierto? El total. Aquí podríamos fijar esto para que cuando arrastremos... Entonces, si este es el 60, el patrimonio, si este es el 40, el patrimonio será el 60, ¿cierto? Ok. Bueno, recuerden que aquí tenemos que calcular el costo de las obligaciones después de impuestos. Aquí lo tenemos antes de impuestos, ¿cierto? ¿Qué tendríamos que hacer? Recuerden que en la fórmula lo que hacemos es que lo multiplicamos por 1 menos el 33%, que en ese caso era la tasa de impuestos, ¿cierto? Entonces acá, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cierto? El KD lo multiplicamos por 1 menos la tasa, que es 25. ¿Ya lo ven? Entonces, ¿cuánto les da eso? ¿Cuánto sería el costo del pasivo después de impuestos?
Bueno. Vamos. Ajá, entonces, ¿cuánto da el costo después de impuestos? Cuéntenme. ¿Sí lo están haciendo? ¿Quién está por ahí? Preguntamos al azar. ¿Tiene que ser mayor o menor a 18? ¿Ustedes qué dicen? Hola, ¿se fueron? ¿Qué? Hola. Aquí estamos, profe, aquí estamos. Entonces, cuéntame. ¿Tiene que dar mayor o menor aquí en el costo anual después de impuestos de las obligaciones? Profe, pues menor, ¿no? Después de impuestos debe ser menor. Exactamente. ¿Y cuánto da? Vamos a calcularlo. Este le multiplicamos por 1 menos la tasa, que en este caso nos la dice el ejercicio. Aquí está, 25%. Nos está dando Soledad 0.5. Vale, 2 Soledad 0.5. Entonces miren que yo les decía, bueno, en el patrimonio ya tenemos el 30%. No es necesario calcular para el cálculo del WAC, ¿cierto? No es necesario calcular el costo antes de impuestos, ¿cierto? Este valor que va aquí no es necesario. Pero para hacer la demostración ahorita del EVA, sí necesitamos ese costo antes de impuestos. ¿Cómo calcularíamos nosotros ese costo, es decir, ese 30% que ya tiene restado el tema del impuesto? ¿Cómo calcularíamos nosotros el valor antes de impuesto de ese 30%? ¿Cómo sería? ¿Sería mayor o menor? Debe ser mayor, profesor. Tiene que ser mayor, ¿cierto? ¿Y cómo lo calcularíamos? ¿Cómo haríamos esa? Tendríamos que hacer esto a la inversa, Profesor, pues ¿cierto? si tenemos, exacto, si tenemos el 30%, pasaríamos a dividir ese 1 menos el porcentaje de la tasa de impuestos. Entonces Exactamente, sería el tenemos que hacer una 30% división. sobre 1 menos 25. 30% sobre 0,75. 0,75, exacto. Exactamente. ¿Y cuánto sería? 40. Miren que nos está dando mayor. Bueno, ya saben que este valor no lo estamos calculando para calcular el WAC. No lo necesitamos. Lo necesitamos es, ahorita que tengamos acá estemos haciendo la demostración número 2, esta demostración, como el costo del patrimonio está antes de impuesto, miren el impuesto acá, está antes de impuesto, entonces el costo del patrimonio necesitamos calcularlo antes de impuesto, con el porcentaje antes de impuesto. Por eso es que estamos haciendo ese cálculo, pero no para calcular el WAC como tal. Vale. Bueno, entonces ya podríamos calcular el WAC, ¿cierto? ¿Qué tendríamos que hacer ahora? ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Multiplicar, ¿cierto? El costo, este costo, por el porcentaje de participación. Sería este costo por el porcentaje de participación. Nada más. Es muy sencillo. Listo. Y para calcular el WAC, entonces es la suma de los dos valores. Así de fácil. Sumamos los dos valores. Es decir, que aquí me está dando un costo de capital del 23.40%. ¿Vale?
¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos bien. Bien embolatado. Bueno, hasta Profesor, ahora, ¿me puede repetir la ponderación? eso fue lo mismo que hicimos ahorita. ¿Te acuerdas cuando hicimos ahorita? Mira que la fórmula, miren, aquí está la fórmula. ¿Cómo hacemos esa ponderación? Cuando estamos multiplicando aquí por esto es el porcentaje. En este caso sería el 40, ¿cierto? Y este valor sería el 60. Entonces aquí estamos multiplicando el costo del pasivo después de impuestos por el porcentaje de participación. ¿Ya lo ves? Es lo mismo que estamos haciendo acá. Aquí está el costo del pasivo después de impuestos y lo multiplicamos por el porcentaje de participación. ¿Ya lo ves? Mira, ahí está. Estamos multiplicando 13.5 por 40%. ¿Ya? ¿Lo ves? Y Sí, lo profe, mismo, ya. y lo mismo hacemos con el del patrimonio. Es decir, estamos tomando el 30%, que es el costo de ese patrimonio después de impuestos, y lo estamos multiplicando por el porcentaje de participación, que en este caso es el 60%. ¿No están? 6 por 3, 6 por 3, 18. Mírenlo, ahí está, 18. ¿Listo? Y luego, el costo promedio, o el costo de capital, es la suma de los dos. Entonces sumamos los dos, 5 más 18, 23. Hasta ahí vamos bien. Bueno, entonces necesitamos calcular el costo por el uso de los activos. Que eso fue lo que yo les expliqué acá, ¿cierto? El costo del uso de los activos aquí es igual a los activos netos de operación por el WACC o el costo de capital. Entonces dígame, ¿cómo sería entonces aquí el costo por el uso de los activos? ¿Cuál sería? Ajá, hoy está en código 2. Hoy está en pasivo. Vamos a preguntarle a Sara aquí. Alexia, ¿qué es? Calderón. ¿Dónde está Alexia? ¿Está durmiendo? Ya vieron, lo que es uno caído. Aranza. Aranza. Profe, Alicia y Aranza sí están ahí. Ahí está Aranza. ¿Qué tiene Aranza? Tienen ahora los micrófonos dañados, ¿qué? Se les dañó ahora. Jocelyn. ¿Dónde está Jocelyn? Señor, dígame. ¿Cómo te va? ¿Qué me cuentas? Ahí más o menos. Los Los niños. números nada más, señor. Bien, gracias a Dios. ¿Y los suyos? Bueno, también bien. Bueno, dime. Feliz cumpleaños, profe. Por ahí lo vi atrasado, pero ajá, llegó. Bueno, vale. ¿Te estás haciendo tiempo? Sí, obviamente, claro que sí. Bueno, entonces yo te estoy preguntando Día, aquí. deme un segundito y ya trato de calcularlo. Deme un segundo. Uno. Diga. No, hábleme. Yo te estoy preguntando por el costo del uso de los activos, ¿cierto? Ajá. Costo del uso de los activos. Aquí ahorita veíamos en la fórmula, mírenla aquí. Costo por el uso de los activos es activos netos de la operación por el WACC, que es el costo de capital, ¿cierto? Entonces, ya aquí acabamos de calcular el WACC. Mírenlo ahí. ¿Ya lo estás viendo? Sí, señor.
Bueno, entonces calcúlame el costo por el uso de los activos. Te repito la fórmula. Activos netos de operación por el WACC. O el costo de capital. Por el WAP. Yo creo que no necesitan calculadora para calcularlo. 234. ¿Cuánto? 234. Exactamente. Miren, si aquí están los activos netos de la operación. Simplemente multiplicamos esos 1000 por el WACC, que es el 23,40, ¿cierto? No es necesario ni que usar la calculadora. ¿Cierto? El 23% de 1000, 234, ¿cierto? Ahí está. Vamos a verificarlo. Multiplicamos. Bueno, aquí como tenemos un formato de porcentaje, tenemos que cambiar al formato normalito y ahí está. 234. Listo. ¿Qué significa ese 234? Es decir, que esos activos que yo tengo ahí le cuestan a la empresa tenerlos allí 234 pesos. Vale. ¿Se entiende? Sí, señorito. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que generar como mínimo una utilidad operativa después de impuestos de 234. Vale, obviamente para poder generar valor tengo que generar más, ¿cierto? Déjenme y lo ahí. O sea, como mínimo, para no destruir valor, o sea, ni para destruir ni para generar valor, debería tener una utilidad operativa después de impuestos de 234. Vale. Miren que es un indicador importante, porque me va a decir a mí si mi utilidad operativa después de impuestos está o no generando valor. Vale. Hasta ahí vamos bien, se entiende. Ojo, que esto es importante para el trabajo. Entonces, ahora vamos a hacer una demostración, ¿cierto? Vamos a tener aquí 3 escenarios, ¿cierto? En un escenario vamos a tener un valor menor, ¿cierto? Que pueden ser, por ejemplo, 180. En el segundo escenario vamos a tener una utilidad. Esta es la utilidad, ¿cierto? A ver. Perdón, aquí no va la cosa. Escenario, ahí hago una corrección que creo que me equivoqué aquí. Ok, ahora sí. El escenario lo había puesto en donde iba la utilidad. Entonces vamos a quitarlo. Entonces aquí vamos a poner. Hay un escenario 1 donde la utilidad después de impuestos es menor al costo por el uso de los activos. Vamos a poner, por ejemplo, 180. Un escenario 2 donde la utilidad es exactamente igual al costo por el uso de los activos. Y una donde es mayor. Vale. Hasta ahí vamos bien. Bueno, yo aquí le puse la formulita de EVA para no tener que ir hasta allá a buscarla. Una de las fórmulas, ¿cierto? Entonces nos dice que la utilidad operativa después de impuestos se la restamos a los activos netos de operación por el coste de capital. ¿Cierto? Igual vamos a ir acá y vamos a mirar que tenemos también esa fórmula. La primera, ¿cierto? Utilidad operativa después de impuestos se lo restamos a la multiplicación de los activos netos por el capital, el coste de capital o el WACC. Vale. Bueno, ¿cuál sería entonces aquí la rentabilidad del activo neto? ¿Cierto? Que esa es la multiplicación de los activos netos de operación por el coste de capital. ¿Qué tendríamos que hacer ahí?
lo que ya habíamos hecho, lo que hizo ahorita Jocelyn, ¿cierto? Los activos netos de la operación, y si lo vamos a multiplicar por el costo de capital. Que estos dos valores los vamos a fijar porque a ver. Ajá. Vale lo mismo en todo, ¿cierto? Entonces aquí estamos diciendo que el EVA sería la resta de los dos, ¿cierto? Y decíamos que vamos a correr la fórmula, listo. Entonces, ¿qué decíamos ahorita? Cuando estábamos analizando el tema del EVA. Si la utilidad es menor a la rentabilidad del activo, miren que está negativo. ¿Qué significa negativo? Que estoy destruyendo valor. O sea, estoy generando menos utilidad de lo que me cuesta a mí tener los activos en la empresa. ¿Se entiende? Profe, disculpe, ¿me podría mostrar de nuevo la fórmula de la rentabilidad del activo? La rentabilidad del activo es esta que tenemos acá al lado. Mírenla aquí. ¿Ya la ves? Por eso es que da lo mismo en todos. Da lo mismo en todos porque siempre va a ser el mismo. Miren, igual ya la habíamos calculado acá. Es esa misma. Serían los activos netos de operación, que en nuestro caso es 1000, ¿cierto? Esos son los activos netos de operación. Y eso se va a multiplicar por el costo de capital. El costo de capital fue el que calculamos acá arriba, 23.40. Vale. Ese fue el que calculó Jocelyn. Listo. ¿Ya lo ves? Listo, profe, gracias. Por eso es que da lo mismo en los tres escenarios, porque es el mismo valor. Tengo el mismo activo, lo único que estoy cambiando en cada escenario es la utilidad operacional después de impuestos. Vale. Por eso es que da lo mismo siempre. Entonces, en el primer escenario me está dando negativo. Eso significa que estoy destruyendo valor. Así de simple, ¿cierto? Si mi utilidad es menor a la rentabilidad del activo, estoy destruyendo valor. El EVA es negativo. Si son iguales, ¿qué significará? Mi utilidad operativa después de impuestos es igual a la rentabilidad del activo. ¿Qué significa eso? Me da cero, ¿cierto? Eso significa que no estoy ni agregando ni destruyendo valor. Simplemente son los mismos. No estoy ni agregando ni... Pero cuando la utilidad es mayor, como en el caso 3, a la rentabilidad del activo neto, entonces es positivo. Significa que estoy agregando valor. El EVA es positivo, estoy agregándole valor a la empresa, que es el escenario que todos quieren, ¿cierto? Que mi empresa genere valor. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces la idea es que ustedes calculen el WACC, calculen el EVA de Inditex, ¿cierto? Eso obviamente va a necesitar de parte de ustedes que revisen bien la documentación a ver si tienen la información para hacerlo, y si no, tendrían que ir a buscar información externa, es decir, en internet, en fin. Vale, eso es importante que ustedes lo sepan, porque obviamente necesitamos saber cuál es la tasa de interés que están manejando ya en España. Es posible que usted la logre calcular ahí con la información que está ahí. Tienen que revisar las notas a los estados financieros. ¿Cuál es el costo del pasivo, de las obligaciones? ¿Cierto? Podría calcularlo, como de pronto mirando cuánto pagan de intereses, cuál es el valor de la deuda, en fin. Podrían hacer ese tipo de cosas. La idea es que analicen
interpreten. No es que, profe, no están esos valores, no podemos hacerlo, no. La idea es que ustedes piensen y analicen cómo calcularlos. Vale. Bueno, ahora vamos a hacer una demostración, ¿cierto? ¿Cómo hacemos la demostración? Vamos a calcular el EVA con la formulita que yo les había colocado al principio. Miren, esta fórmula que está aquí. Porque si yo digo, bueno, si yo a mi utilidad neta le sumo el costo, o le resto más bien el costo del patrimonio, me debería dar el EVA, ¿cierto? Entonces vamos a probar eso, vamos a verificar eso. Ya nosotros calculamos el EVA, ya nosotros sabemos que el EVA en el primer escenario es 54 negativo, en el escenario 2 es 0 y en el escenario 3 es 86 positivo. Ya nosotros lo sabemos. Simplemente hicimos una resta de la utilidad operativa después de impuestos con la rentabilidad del activo neto. Vale. Simplemente ahora vamos a demostrar que eso es cierto, que ese es el valor del EVA con la fórmula o con la estructura que está al inicio. Vale. ¿Se entiende? Profe, ¿me podría repetir por qué 23.40? ¿Dónde? El 23.40, o sea, me imagino que viene del 234, pero lo convierte en porcentaje por qué. No. ¿De dónde viene entonces? ¿Me podría Tú no explicar? hiciste el cálculo del WACC. Ah, ok, es el lenguaje. Ah, listo, ya. Sí, 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 lo tengo hecho. Gracias. Ah, estabas durmiendo. No es que me desconcentraron. Ah, ok. Miren. Mira, aquí está la fórmula del EVA. Es muy sencilla, ¿cierto? La utilidad, también se le llama NOPAT, ¿cierto? En esta fórmula, es la utilidad operativa después de impuestos, que ya la tenemos aquí. Y a eso se le va a restar, ¿cierto? El costo de los activos, ¿cierto? Que esa fórmula la vimos acá arriba. Aquí está el costo por el uso de los activos. Mírenla ahí. Activos netos de operación por el WACC. Que es esta misma, ya lo ven. Entonces los activos netos de operación son 1000. Y el WACC fue el que calculamos aquí. Ya eso lo había explicado. Alguien me preguntó. Estaba durmiendo. Bueno, entonces, ahí es donde está, ¿cierto? La utilidad en cada uno de los escenarios es esta, ¿cierto? Son 3 escenarios que tenemos, es esta información. Y el costo por el uso de los activos, que ya lo habíamos calculado acá arriba, es esta. Por eso en los 3 escenarios es la misma. Ya, en los 3 escenarios es la misma. Porque es el mismo valor siempre. Es el activo neto de operación, que son los 1000 por el WACC o el coste de capital. ¿Listo? Bueno. Bueno, sigamos. Entonces, ahí tenemos ya el EVA, ¿cierto? Ya sabemos que en el escenario 1 estamos destruyendo valor, en el escenario 2 ni destruyo ni agrego, y en el escenario 3, ¿cierto? Estoy añadiendo valor a la empresa en 86. Vale. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay preguntas? No, profe, no hay pregunta. Bueno, ¿cómo calcularíamos nosotros la utilidad operativa? Con la información que tenemos.
¿Ah? ¿Cómo la calcularíamos partiendo de la utilidad operativa después de impuestos? Esta. Vamos a pensar, ¿cómo calcularíamos esa utilidad operativa? Cuéntenme. Es muy similar a lo que hicimos ahorita para calcular el costo del patrimonio antes de impuestos. Porque esta utilidad, ¿cierto? Aquí es antes. ¿Cómo lo calculamos? Cuéntenme. Aquí podríamos hacer esto, ¿cierto? Tomamos la utilidad después de impuestos y lo dividimos sobre 1 menos la tasa que tenemos por acá del impuesto, que es el 25%. Vale. Obviamente aquí habría que fijar la tasa para que al arrastrar me dé los valores, ¿cierto? Aquí me está dando con decimales, vamos a quitarle los decimales. Vale, si lo están haciendo me avisan para darles ahí un poquito de espera. Esto es lo de acá, para que sepan de dónde viene. El gasto de interés. ¿Cómo calculamos el gasto de interés? ¿Cómo calculamos el gasto del interés? ¿Qué son los intereses? Lo que yo pago por la deuda que tengo, ¿cierto? Entonces, aquí tendríamos que multiplicar el pasivo, ¿cierto? Por el costo antes de impuesto. Vale. Que aquí va a dar en todos los casos, ¿cierto? Se supone que da lo mismo, porque es el mismo pasivo y es el mismo costo. Vale, entonces aquí lo que tenemos que hacer es fijar los dos. Vale, sí me siguen, me están siguiendo. Entonces, ¿cuánto da la utilidad antes de impuesto? ¿Quién lo hace? Bueno, esta parte es normal, ¿cierto? Es como cuando estamos haciendo un estado de resultados, lo restamos y nos está dando aquí la utilidad de antes de impuesto. Le multiplicamos por el porcentaje de impuestos, que es el 25%. Esa tasa nos la dan arriba, ¿cierto? Mirenla aquí. Vamos a quitarle los decimales a este. Y la utilidad neta entonces sería este menos este, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Vamos a poner negrita estos valores. Entonces, cuéntenme, ¿cómo hacemos nosotros aquí? Miren que hasta ahí vamos como está acá arriba, ¿cierto? Estamos haciendo utilidad operativa, utilidad neta. Entonces, esa utilidad neta
que nos está dando, tenemos que sumarle el costo del patrimonio para calcular el EVA, ¿vale? Entonces, ¿cómo calcularíamos nosotros el costo de ese patrimonio? Costo del patrimonio, ¿cómo lo calculamos? Aquí, miren, ya tenemos la utilidad neta. Ahora tenemos que restarle el costo del patrimonio. Miren que el costo del patrimonio aquí está después del impuesto. Ya el impuesto se calculó. Y entonces el costo del patrimonio tendríamos que calcularlo después de impuesto. ¿Cierto? ¿Cuál sería el porcentaje que nosotros tenemos acá arriba del patrimonio después de impuesto? ¿Cuál sería? ¿Qué me dice? Nieto. ¿Está por ahí, Nieto? Ahí. Silencio. Mira cómo me los cojo caídos. ¿Dónde está Nieto? ¿Está almorzando? ¿Qué me dicen? A ver. Meriño. El 30%, profe. Exactamente, 30%, que es el costo del capital del patrimonio después de impuestos. Ahí está, 30%. Entonces, ¿y ese 30% a quién se lo sacamos? Al patrimonio, ¿cierto? Porque es el costo del patrimonio. Entonces, sería el 30% de 600. Ahí estaríamos calculando el costo del patrimonio. Vale, ¿quedaría cuánto? 6 por 3, 18, 180. Vamos a ver para ver, 600 por el 30%. Listo. Ese costo es igual en los tres escenarios, ¿cierto? Ahí nos estaría dando el costo del patrimonio. Vale, en este caso el costo del patrimonio es, voy a ponerlo aquí porque ahorita sale alguien y pregunta de dónde salieron los 180. Ahí está, 600 por el 30%, que es donde 600 es el patrimonio que tenemos aquí, 600, y lo multiplicamos por el costo de ese patrimonio después de impuestos, 30%. Listo. Y es el mismo en los tres escenarios. Entonces, si yo resto ese valor, la utilidad neta, se lo resto al costo del patrimonio, me tendría que dar el EVA, que el calculé ahí arriba. ¿Cierto? Vamos a ponerle aquí negrita y la vamos a cambiar el color. Listo. Vale. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a ver si da. Bueno, aquí me está dando menos 54 y podemos notar que arriba también me está dando el mismo valor. Ya lo ven. 180 menos 180, yo creo que da 0. Entonces ahí está, nos está dando 0, que es exactamente el mismo valor. Ya lo ven. Y acá me debería dar positivo 86. Miren que ahí está dando. Aquí estaremos demostrando lo que dice la teoría, ¿cierto? Que la utilidad neta, si yo le sumo el costo del patrimonio, me está dando el EVA. Vale. ¿Sí lo hicieron? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ay. Bueno, esa es una forma de demostrar la teoría del EVA. La otra forma es de esta manera, ¿cierto? A la utilidad operativa le voy a restar los gastos de intereses, el costo del patrimonio, ¿cierto? Eso me va a dar una utilidad antes de impuesto. Calculo el impuesto y obviamente eso me debería dar el EVA. Entonces vamos a hacerlo.
¿cierto? La utilidad operativa en ese caso es la misma que nos dio arriba, ¿cierto? Es la misma utilidad operativa. Vale, a ese no tiene ninguna diferencia. Los gastos de intereses. ¿Ustedes dicen que hay alguna diferencia o da lo mismo? Son los mismos, ¿cierto? ¿Sí me están siguiendo? Bueno, aquí es donde cambia la cosa, porque aquí me están pidiendo el costo del patrimonio, pero antes del impuesto. Si ven que el impuesto está calculado después. Entonces el costo del patrimonio tendría yo que calcularlo antes de impuesto. Entonces ya ven por qué ahorita calculamos el costo del patrimonio antes de impuesto. Lo necesitamos para hacer esa verificación acá abajo. Vale, entonces sería, ya no sería 600 por 30%, sino sería 600 por el 40, ¿vale? Aquí sería 600 por 40. Aquí el costo del patrimonio, 600 por el 40%. Vamos a ponerlo aquí también, por si de pronto alguien pregunta ahorita. Ya sabemos que es por el 40. Utilidad antes de impuesto, listo. Entonces, ¿cómo calculamos la utilidad antes de impuesto? A esa utilidad operativa le vamos a restar los intereses y le vamos a restar el costo del patrimonio. Vale. Mira que ahí le está dando negativo, ¿cierto? Vamos a mirar el resto. Aquí me da 0 y aquí me da 115. Entonces, si yo calculo el porcentaje de impuesto, ¿cierto? Que es el 25%. Me debería dar, aquí me da 18. ¿Cuánto es que era? Sí, era el 25, ¿cierto? 25%. Y acá me está dando 0 y acá me está dando un valor positivo. Bueno, aquí restamos, ¿cierto? Está dando 54, acá está dando 0 y acá está dando 86. Ya lo ven que es lo mismo. Entonces eleva, vamos a ponerle el mismo formato. Entonces miren, son dos maneras distintas de calcular el EVA, o sea, hacer la demostración de que el EVA sí nos está dando, como lo dice la teoría. Una es con esta estructura donde se parece mucho al estado de resultado, ¿cierto? Entonces a la utilidad neta le restamos el costo del patrimonio y nos tiene que dar el EVA. Y acá es una estructura totalmente distinta donde incluimos, ¿cierto? Como parte de la utilidad antes de impuestos, el costo del patrimonio. Obviamente el costo del patrimonio ahí tenemos que recalcular el porcentaje porque tenemos que quitarle el efecto del impuesto de renta. En ese caso nos da diferente, ¿cierto? Acá nos había dado 180 y acá nos había dado nos dio 240. Pero obviamente, como son métodos distintos, al final va a dar lo mismo. Y obviamente a esa utilidad antes de impuestos le restamos el impuesto. Obviamente, como aquí ambos son negativos, al restar con este positivo,
Este se vuelve positivo y es una resta real. Esto aquí nos dio 54, al igual que acá arriba. Aquí nos dio 0 y acá nos dio 86. Exactamente lo mismo. Bueno, hay que aclarar algo aquí que es con el tema de que esta demostración en la vida real, cuando hablamos en la vida real, es con datos reales de una empresa. Es muy probable que no nos dé, no nos cuadre. ¿Por qué? Porque esta demostración solamente cuadra cuando la empresa solamente tiene un solo pasivo, ¿cierto? Porque aquí la empresa tiene un pasivo cuyo costo es del 18%. Pero ya vimos en un ejemplo anterior, ¿cierto? Que es posible que la empresa tenga diferentes deudas y cada deuda tiene una tasa distinta. Entonces, cuando nosotros calculamos esta tasa aquí, realmente hacemos es un promedio. Entonces, al momento de nosotros calcular los intereses, ¿se acuerdan? Nosotros aquí calculamos unos intereses, miren, gasto por interés, no nos va a dar exactamente igual al que nosotros estamos pagando, porque nosotros estamos calculando es como un promedio, no un valor estimado, no un valor exacto. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ustedes de pronto lo van a hacer en la vida real con sus empresas y van a demostrar el EVA de esta forma y no les va a cuadrar, pero es precisamente por eso. Aquí lo único que hay que resaltar o destacar, ¿cierto? Es que cuando ustedes hagan el cálculo del EVA, les tiene que dar positivo. Al menos que si les da 0, bueno, al menos no estamos destruyendo valor, ¿cierto? Pero la idea es que no dé negativo. Porque si da negativo significa que estamos destruyendo valor. Esos recursos que estamos administrando se están disminuyendo. Vale. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro entonces el concepto del EVA? ¿Cómo se calcula? ¿Qué significa? Sí, profe. ¿Seguro? El concepto del WACC también quedó claro. Es fácil de calcular. ¿Cómo les pareció el WACC? Bueno, entonces sigamos. Bueno, entonces estábamos analizando esto del diagnóstico, un modelo de diagnóstico financiero, ¿cierto? Ya revisamos lo que es el margen del EBITDA, ahí el PDC, que es la palanca de crecimiento, el PKT, ¿cierto? Que es la productividad del capital de trabajo. Ya vimos lo del EVA, ¿cierto? Ya sabemos qué significa el EVA, que es el Economic Value Added, es decir, el valor económico agregado. Estamos calculando si la empresa está generando o destruyendo valor y que se calcula, obviamente ahí el cálculo del WACC es muy importante. Y la estructura de caja, ahora sigue la estructura de caja, ¿cierto? En estos tres que faltan, de pronto no me voy a dedicar tanto porque ya el tiempo no nos va a dar, ¿cierto? Entonces, es básicamente el análisis de la estructura de caja. Arranca con el EBITDA. A ese EBITDA les vamos a restar los impuestos, porque obviamente el impuesto yo tengo que pagarlo. Recuerden que en el EBITDA nosotros no incluimos las depreciaciones ni las amortizaciones, ¿cierto? Que al final de cuentas, esos son valores contables que nunca salen de la empresa. ¿Sí? Ese valor es algo contable que nunca sale. Entonces por eso nunca se tienen en cuenta. Miren que aquí no lo volvemos a tocar.
Pero los impuestos sí, porque los impuestos sí salen de la empresa. Yo tengo que pagar los impuestos, los taxes, ¿cierto? Y los intereses también tengo que pagarlos. Entonces más adelante los tenemos en cuenta. Entonces aquí le restamos el impuesto y eso me va a dar un flujo de caja bruto. Vale, es decir, con cuánto cuenta la empresa después de pagar los impuestos. A ese flujo de caja bruto le vamos a restar el incremento del capital de trabajo operativo neto. Le vamos a restar los intereses y le vamos a restar los dividendos que la empresa va a pagar. Obviamente, si no va a pagar dividendos, porque ese año no va a distribuir dividendos, ¿cierto? Todo eso se establece en los estatutos. Entonces, ¿qué me está dando eso? Cuando yo al flujo de caja bruto le voy a restar el incremento del capital neto de trabajo y los intereses y dividendos, me va a dar un disponible para inversión y abono a capital. Es decir, ya lo que queda al final es para invertir, es decir, se reinvierte en la empresa, se compran más equipos, se invierte en el personal, en fin, lo que sea. Y también abono a capital. Ese abono a capital obedece al tema de la deuda, ¿vale? Porque obviamente yo tengo que abonar a todo el tema de la deuda. Entonces, ese es un análisis que se hace también a ver si la empresa cuenta con ese disponible. ¿Qué pasa si la empresa no cuenta con ese disponible? ¿Quién me dice algo? A ver. ¿Qué pasa si da negativo? ¿Qué le tocaría hacer a la empresa? ¿A quién le tocaría recurrir? A los bancos, ¿cierto? Prestar. Si no me alcanza, si ese flujo de caja bruto no me alcanza para cubrir esas necesidades, tengo que recurrir a la banca, al préstamo. Entonces, este también es un análisis importante dentro del diagnóstico financiero. Si la empresa cuenta o no con los recursos para hacer reinversiones y abono a capital. ¿Se entiende? Ahora, de ahí salen unos indicadores de riesgo financiero. Miren que lo que se analiza son los intereses y se confronta con el flujo de caja bruto, que calculamos acá arriba. Es decir, ¿qué tanto representa? Porque siempre que hacemos una división, es un porcentaje, es una fracción, es un porcentaje, ¿cierto? Aquí nos va a dar un porcentaje. Básicamente es cuánto representan esos intereses que yo estoy pagando o que tengo que pagar de mi flujo de caja bruto, ¿cierto? Y acá es la deuda financiera, es decir, la deuda con bancos, préstamos, cuánto representa de mi EBITDA. Vale, entonces ese también es un indicador importante. Hay que calcular un porcentaje. Todo esto sería como el diagnóstico financiero que está como en la primera capa. ¿Y qué es lo primero que deberíamos hacer? Obviamente después, si nosotros detectamos algún problema en alguno de estos 6 indicadores, ¿cierto? ¿Por qué 6? Bueno, tenemos este margen del EBITDA, 1, 2, 3, 4, y estos 2, 5 y 6. Si detectamos algún problema allí, ya tenemos que entrar entonces a fondo a calcular el resto de los indicadores, ¿cierto? Que obviamente ustedes tienen que hacerlo por tema de práctica y todo lo demás. Pero este sería como lo central, como lo primordial a la hora de hacer un diagnóstico financiero. Entonces ustedes lo que van a hacer es aplicar todos estos cálculos a la empresa Inditex. Entonces, ¿cuál sería realmente el trabajo en Inditex? ¿Cierto? Para que ya quede redondeada la tarea muy concreta. Te van a hacer el análisis vertical y horizontal.
ya saben que eso se le hace al estado de resultados y al balance general. Que yo por ahí les mostré ayer. ¿Cuándo fue ayer o hoy? ¿Dónde fue que hicimos eso? Ah, bueno, ese archivo no lo tengo aquí abierto. Vamos a... ¿dónde fue que lo hice? Yo como que no lo guardé. O lo tengo acá en la... Ajá. No lo guardé. Bueno, yo ayer se los mostré, ¿cierto? Bueno, entonces, análisis vertical y horizontal del balance y el estado de resultado de Inditex, ¿cierto? Todos los indicadores que calculamos, que simplemente es tomar esta información, este cuadrito, ¿cierto? Estos cuadritos y aplicar la fórmula. Y hacer el diagnóstico financiero de la etapa 1, en la capa 1, primera capa, esta. Hacer todos estos valores que están aquí. Vale, ¿hay alguna pregunta? Profe, la capa 1, ¿usted se refiere a cuál? Disculpe que no vi. Todo esto que está aquí, es decir, tienen que calcular el margen del EBITDA, el PDC. Bien, listo, ya, profe. El PKT, el EVA, la estructura de caja y los indicadores de riesgo financiero. Sería Profe, esta que era lo que usted estructura. decía ahorita de que no iba a cuadrar cuando los pasivos son con diferentes tasas, algo así. Ajá. Lo que pasa es que cuando yo hago la demostración, ¿cierto? Yo calculo los intereses, estos gastos de intereses yo los calculo con el pasivo y la tasa que estoy manejando. Sí, ven, miren, aquí yo calculo 400, que son los pasivos, y le aplico la tasa antes de impuestos. Ya lo ven. Entonces, cuando la empresa tiene muchos pasivos y todos esos pasivos obedecen a diferentes tasas, yo cuando calculo este costo aquí, este porcentaje, hago un promedio. ¿Vale? Entonces, si yo a ese pasivo le aplico ese costo promedio, no me va a cuadrar realmente con el interés real. ¿Vale? Eso es lo que yo les estaba explicando en ese momento. Que estas demostraciones solamente cuadran. Es decir, cuadra el EVA con el cálculo este que está acá abajo, es cuando la empresa tiene un solo pasivo. Sí, una empresa que solamente tiene una deuda con un banco y a una tasa X. Entonces es muy sencillo calcular el tema de los intereses porque nada más tienen una sola deuda con una sola tasa. Pero cuando tienen muchos pasivos y ¿cierto? A muchas tasas es más difícil que este valor me cuadre con el real. ¿Vale? Es lo que yo les estaba explicando ahorita. ¿Se entiende? Y por eso les decía, aquí lo importante es calcular el EVA, saber si yo estoy o no destruyendo valor. ¿Listo? Bueno, entonces volvemos acá. ¿Hay alguna pregunta del trabajo? Hablen ahora. Bueno, igual cualquier duda que tengan, me pueden escribir. Ustedes tienen mi número de WhatsApp. 319-235-9412. Listo. Ese es el número mío de WhatsApp. Yo se los di al principio de las sesiones. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me escriben.
¿Alguna pregunta? No, profe. Seguro. Bueno, entonces... Usted mismo dijo, profe, si tenemos alguna pregunta le escribimos. Sí, pero podemos salir ahora de las dudas, ¿no? Mientras que lo vamos haciendo es que resultan las dudas. Ya. Bueno, entonces yo creo que aquí concluimos. No sé si van a decir alguna cosa o si ya dejamos hasta ahí. Nada. Bueno, entonces espero que hayan aprendido algo, que se hayan divertido y nos estamos viendo por ahí de pronto en alguna otra ocasión. Profe, yo iba a preguntar, por lo menos para el trabajo ahora, cuando usted dice lo del análisis, también hay que poner eso que, las observaciones, por así decirlo, detallarlas. O solo con hallar las cifras está bien. No, claro, ustedes tienen que hacer una explicación, cómo ven ustedes el margen, cómo ven ustedes el PDC, ubicarlo dentro de los casos que vimos, ¿cierto? Deben considerar si es bueno, si es malo, el EVA. Y esos estados financieros, o sea, lo aplicaríamos a la tasa por lo menos de este año. Por lo menos que usted dice la tasa de los intereses y esas cosas. Sería para este año, 2022. O no El sé, estado financiero que ustedes van a revisar el del 2021 con 2020, ¿cierto? se buscaríamos entonces Entonces, las de ese año. exacto, eso es lo que ustedes tienen que averiguar, ¿cierto? Ustedes pueden, como es una empresa española, ustedes pueden verificar o investigar cuál es la tasa que se maneja ya a nivel de impuesto de renta. Podrían revisar el informe, la memoria económica, a ver si le da alguna luz de cuánto es el costo del pasivo. Yo me imagino que de pronto esa información está ahí, ¿cierto? O si no está, de pronto calcularla de alguna manera. La idea es que ustedes, no darles todo para que ustedes investiguen y sepan de pronto cómo hallar esos valores en la vida real, ¿cierto? Porque uno en los ejercicios siempre les da, no, que el costo de la empresa es tanto, ¿cierto? Pero obviamente porque uno tiene la información, no tienen ustedes la información para hacer ese cálculo. Pero ahí con toda la información que tienen de esa empresa, es posible que puedan calcular. Entonces hagan la investigación, la averiguación, si pueden calcularlo, o si no, entonces me avisan y ahí miramos qué hacemos. Vale. Listo, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, inquietud? Bueno, entonces espero que les vaya súper bien con los demás profesores, que aprovechen este conocimiento y nos vemos entonces en otra oportunidad. Vale. Muchas gracias, profesor. Profe, muchas Vale, gracias. muchas gracias. Gracias, excelente módulo, profesor. Vale. Bueno, nos vemos entonces. Gracias, profe. Y la verdad os hará libres.